Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bendito Dios, te damos toda la gloria en esta mañana. Y hoy, Señor, nos presentamos delante de ti pidiendo, Señor, habla, Señor, a nuestro corazón a través de tu palabra. Amado Espíritu Santo, que tus palabras, Señor, penetren en lo profundo de nuestro ser, Señor. Que podamos, Señor, escucharte a ti. Que podamos, Señor, verte a ti. Que podamos, Señor, quitar, Dios, toda barrera y escuchar y recibir, Señor, aquello que viene de tu parte, Señor. Que podamos verte en nuestra vida, Señor, obrando primeramente. Te damos gracias en esta mañana y nos ponemos delante de ti. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por verlos, hermanos, de verdad. Ya estamos reponiéndonos de la modalidad vacaciones que tal vez andábamos, ¿verdad? Hoy veo algunos más. De repente me dio mucho gusto ver que cuando les dije, ¿puedes saludar a su hermano? De repente les cambió la cara, Todos estaban así como que, ¿puedes saludar a su hermano? Y entraron en esa modalidad. Yo espero que la conserve en esta mañana. De verdad, es un gozo poder estar aquí. Esta mañana yo quiero comenzar, hay un fragmento de la Escritura en el cual quisiera que nos enfocáramos en estas semanas que vienen, y hoy comenzamos. Tenía que poner un título, le puse enviados, ¿verdad? Vamos a estar ahí en el pasaje entre Mateo capítulo 9, versículo 35, hasta Mateo capítulo 11, versículo 1. ¿Sí? Es todo ese pasaje. Hoy solamente vamos a ver la porción que leímos al principio. Pero vamos a estar viendo lo que está ocurriendo en esta parte del pasaje, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos y volteamos y vemos esta parte, este fragmento de la Escritura, el que leímos ahorita, Mateo 9, 35 al 38, tiene un título encima en la mayoría de nuestras Biblias y dice: la mies es mucha, ¿verdad? La mies, si usted no está familiarizado, al igual que yo, ¿verdad? Si no está familiarizado con esa palabra, la mies es sinónimo de la cosecha, ¿sí? El campo está listo para ser cosechado y dice: la cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Es lo que Jesús expresa en este pasaje, en esta porción. Él menciona esto y dice: la mies es mucha, más los obreros pocos, ¿sí? Y entonces da una instrucción, dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en este punto, déjeme contextualizarle un poco. Cuando nosotros vemos esta parte que Jesús dice la Escritura que Jesús mira a las multitudes y siente compasión de ellos. Esto mismo lo dijo en el capítulo 4. Cuando empezamos el capítulo 4, usted se va a dar cuenta que en Mateo capítulo 4 también se nos menciona que Jesús tuvo compasión de las multitudes. Entonces, cuando vemos esta parte, cómo cierra, está hablándonos de algo. El Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el Rey que viene a establecer su reino, y de una manera muy clara y muy visible. El Rey es anunciado, el Rey es proclamado, el Rey viene a esta tierra y se narra su nacimiento, y luego se habla acerca del poder de este Rey. Cuando usted lee Mateo, comenzando el capítulo número 4, usted va a darse cuenta que comienza a describirnos a Jesús tomando este lugar y caminando y haciendo la obra del ministerio. Capítulo 4 es justamente cuando Jesús comienza el ministerio en esta tierra. Juan el Bautista empieza a menguar y entonces Jesús aparece en escena y comienza él su ministerio en esta tierra. Y sabe, el ministerio de Jesús en esta tierra es el mismo ministerio que usted y yo tenemos en esta tierra.
el servicio o el trabajo, la labor de Jesús en esta tierra es el trabajo y la labor que usted y yo somos llamados a hacer. Por eso es importante que nosotros sepamos a qué vino Jesús, ¿sí? ¿A qué vino Jesús? No estoy hablando de la crucifixión, no estoy hablando de que usted y yo vamos a ir a la cruz, ¿verdad? Aunque en un sentido Jesús nos habló y nos dijo que cada uno de nosotros debíamos crucificarnos o tomar nuestra cruz, ¿verdad? Morir a nosotros mismos. Pero estamos hablando de la función de la iglesia. Cuando comenzamos en ese capítulo, si usted recuerda, usted puede ubicar, y ya hemos hablado de estos pasajes, Jesús dedica un tiempo, cuando mira a la multitud, dedica un tiempo ¿a qué? Capítulo 5 de Mateo, capítulo 5, 6 y 7, hay una porción muy conocida, posiblemente el discurso de Jesús más conocido es el Sermón del Monte. Ahí comienzan las bienaventuranzas y capítulos 5, 6 y 7 es una sola pieza, es un mismo sermón, es una enseñanza, está expuesto ahí. Mateo viene y recopila aquello que Jesús estaba enseñando en esta tierra. Toma 3 capítulos para resumir las enseñanzas del reino de Dios. Jesús comienza a establecer de qué está hablando. Jesús anunciaba arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ¿en qué consistía este reino? Un reino tiene sus propias reglas. Yo recuerdo que la primera vez que me tocó viajar a Estados Unidos, iba legal, hermano, no cree usted que yo iba ahí temeroso porque iba ilegal, pero aún así se siente algo, yo sentía algo, un poquito de temor de pronto. ¿Por qué? Porque está padre llegar, ver otro país, conocer otra ciudad, pero había un cierto temor. ¿En qué sentido? Que de pronto yo decía, es que yo no conozco todas las leyes de este país, no quisiera hacer algo que no sea permitido aquí. Digo, no tenía planeado hacer nada extravagante, pero ya el simple hecho de estar en un lugar, de pronto, ¿verdad? Como buen latino, yo recuerdo, y esta no fue la primera vez que fui, sino la última vez que fui, salí a comprar algunas cosas en la noche y cuando venía de regreso, iba caminando yo, en un centro comercial que estaba cerca, regreso, entonces voy a cruzar una avenida, veo que no viene carro y me cruzo corriendo, ¿verdad? A la mitad de la calle. Y los que han ido, ¿verdad?, sabrán que allá no les gusta que uno se cruce a la mitad de la calle, ¿verdad? Entonces voy pasando, cruzo y de repente veo que me lamparean, ¿verdad? Era una patrulla que iba pasando, nada más me fue lampareando, no se paró, pero he escuchado que en algunas ocasiones sí se paran, ¿verdad? Y sí sancionan personas por cruzarse en una parte que no es la esquina, ¿verdad? Hay un cruce peatonal. Tienen reglas y respetan reglas. Sí, hay cosas que tú tienes que respetar. ¿Por qué? Porque son las leyes de ese país. Así funciona. Así funciona. Cuando nosotros vamos y entramos a este reino que es establecido en esta tierra, el reino de Dios en la tierra, cuando Jesús viene y nos habla acerca de este reino, amado, no funciona con las reglas que tú y yo tenemos, no funciona a la manera que tú y yo pensamos que debería funcionar, no funciona según la idea de cada quien. Yo podría inconformarme, ¿verdad? Si me hubiera parado el policía y me hubiera llevado, me hubiera sacado un ticket, ¿verdad? Y me saca una multa, yo podría inconformarme y decir, qué bárbaro, mira, si no venía carro, ¿qué tiene que yo ya me haya cruzado, verdad? No me pasó nada. Y podría quejarme todo lo que yo quisiera. Eso no cambia las leyes, ¿sí? Eso no cambia lo que está establecido para aquella nación, ¿sí? Yo estaba en esa nación, yo necesitaba respetar los lineamientos de aquel país, ¿verdad? Igual que si alguien está en México, debe respetar lo que es establecido aquí en México. A lo mejor alguien extranjero puede llegar y no le gusta cómo se hacen las cosas en México, cómo son las leyes en México, pero ¿qué cree? Aunque no le guste, se tiene que sujetar a lo establecido en este país, ¿sí? El reino de Dios es de esta manera. Y Jesús comienza a hablar y se toma el tiempo para enseñar qué significa el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? En este Sermón del Monte, Jesús establece quién es bendecido en este reino, bajo qué condiciones nosotros somos bendecidos en este reino. Él comienza y pone en orden las cosas que ya se habían escuchado. Oísteis que a los antiguos fue dicho esto, pero yo les digo qué significaba, ¿verdad? Porque Jesús
vino, y algunos dicen, no, es que Jesús cambió las leyes antiguas que era de antes y Él vino y puso unas nuevas. No, Jesús no vino a hacer eso. Jesús vino a aclararnos lo que realmente significaba aquello. ¿Cuál era el sentido de las cosas que ya se habían dicho? El Dios del Antiguo Testamento no es un Dios diferente al del Nuevo Testamento. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él será el mismo siempre. Él no cambia. Es parte de sus cualidades de ser Dios, ¿sí? Entonces es el mismo Dios. Hay la dispensación, que eso es otra cosa, es diferente, pero el carácter de Dios sigue siendo el mismo. O sea, ese Dios que usted mira que se enojaba por el pecado, por la idolatría, ¿qué cree? Es el mismo Dios del Nuevo Testamento, ¿sí? Es el mismo Dios. Ese Dios que usted mira en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que es manifestado en el Nuevo, ¿sí? Esa gracia que usted ve en el Nuevo Testamento, también encontramos al Dios de gracia en el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero vivían bajo la ley, sí, pero encontraban la gracia de Dios aún ahí. ¿Cuándo? Porque si no, nadie se hubiera salvado, ¿verdad? Diríamos que solamente hay gente en el cielo de Jesús para acá, ¿verdad? Y eso no es así. La ley tenía un sentido y nos lo explica con claridad todo el Nuevo Testamento. Pero Jesús está exponiendo en qué consiste este reino de los cielos. Está manifestando de qué se trata el reino de los cielos. Y ahorita vamos a ver por qué razón lo hacía. Y vemos en el capítulo número 8, todo lo que es el capítulo número 8 y parte del capítulo 9, vemos a Jesús poniendo en práctica aquellas cosas. Y vemos el poder de Dios obrando y operando en esta tierra a través de la persona de Jesús. Si usted se pone a leer Mateo capítulo 8, usted va a ver milagro tras milagro, liberación tras liberación. Usted va a ver a Dios obrando ante las circunstancias que tiene enfrente. Sigue siendo el reino de Dios. A veces nos encajonamos en un solo aspecto. A veces solamente nos encajonamos en voltear y ver y decir, ¿y el poder de Dios dónde está? Ahí está manifestado, pero entonces la pregunta es, ¿y la enseñanza dónde está? Y podemos hacer lo contrario. Aquí está la enseñanza, ¿y dónde está la aplicación de esa enseñanza en nuestra vida cotidiana? Cuando vemos esta parte, vemos a Jesús obrando de esta manera, enseñando a las multitudes. Cuando nosotros vemos que Jesús recibió a mucha gente que le seguía, Él tiene compasión de ellos y Él los alimenta de manera milagrosa. Pero cuando dice que Él tuvo compasión, ¿sabe? Lo primero que hizo no fue darles comida, lo primero que hizo fue enseñarles, ¿sí? Y cuando ya era avanzada la tarde, sus discípulos le dicen, maestro, la gente ya ha estado aquí contigo todo el día escuchando, ¿por qué no los despachas para que vayan y compren algo de comer? Porque vemos que no traen lonche, ¿sí? Entonces ya se hace tarde y no van a encontrar dónde, ¿no? Y es cuando Jesús toma unos panes y unos peces, hace un milagro y alimenta a esta multitud, ¿sí? Pero Jesús en su misericordia, en su compasión, había enseñado y había instruido. Esa es la parte que nosotros vemos. Cuando llegamos ahí, cuando vemos esta parte suceder, entonces llegamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. Y entonces ahí comienza esta parte. Es momento, en este pasaje, en ese punto de la narrativa, es el momento en el cual el rey viene y delega esta autoridad o esta comisión o esta encomienda ante aquellos que le siguen, aquellos que van en pos de él, aquellos que están caminando. Es decir, Jesús no llegó y les dijo, vayan y hagan esto y aquello y lo otro. No, Jesús fue y delante de ellos y con ellos al lado, Él fue e hizo, enseñó, hizo milagros, sanó enfermos, sanó dolencias, ¿sí? Hizo todo esto. Y posterior a eso, entonces dice, ¿qué creen? Les toca, ¿sí? Y comienza a hacer algo. Pero mira, es interesante cómo comienza este pasaje. Mateo 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es la manera de cerrar este pasaje que comienza en el capítulo 4, termina aquí, de todo lo que Jesús decía y hacía, ¿sí?
Jesús decía y hacía todo esto que nosotros vemos en este pasaje de la Escritura. Terminando de decir estas palabras, Mateo menciona lo siguiente, ¿sí? Jesús estaba haciendo todas estas cosas, pero dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Sí? Jesús tiene compasión por las multitudes. Jesús voltea y mira las multitudes y tiene compasión en su corazón por estas multitudes. ¿Por qué? Porque mira algunas cualidades en las multitudes. ¿Quiénes son las multitudes? Las multitudes son todo el pueblo que se acercaba hacia el Señor. Aquellos que estaban buscando a ver qué encontraban, ¿verdad? Que tenían necesidad, como todos tenemos necesidad. Ellos tenían necesidad y se acercaban a escuchar de Jesús. Tal vez a escuchar si Él traía alguna enseñanza novedosa, ¿sí? Tal vez a ver si Él hacía algún milagro para ellos. Tal vez si era un buen lugar para pertenecer a ese grupo social, no lo sé. Pero ellos tenían necesidad diversa y ellos se acercaban. Y Jesús veía en ellos algo. Dice, Él los veía que estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Yo creo que las ovejas son uno de los animales más vulnerables en la naturaleza, ¿sí? Cuando nosotros vemos, usted no va a encontrar, y eso lo anticipamos. Mire, de repente una vaca se puede perder por ahí en el campo, ¿verdad? Y pues mandarán a alguien a buscar las vacas, ¿verdad? Y por allá la traerá a la vaca. Pero la vaca más o menos va sobreviviendo ahí en el camino, puede estar días por ahí perdida la vaca, ¿verdad? Y la vaca encontrará algo que comer, algo que beber, algo encontrará que hacer la vaca, ¿verdad? Y si usted ve los cerdos también, los cerdos al contrario, esos parece que no sé qué les dan, pero se van y se hacen, tienen una palabra para los cerdos que están en el monte, es decir, se ponen salvajes, ¿no? Y los cerdos hacen hatos de cerdo, aún sueltos, aunque eran de granja, ¿verdad? Pero las ovejas no. Usted no va a ver ovejas por ahí desbalagadas en el monte, ¿verdad? En el bosque, donde usted quiera, ¿verdad? Ni en las praderas de Heidi. No los va a ver, ¿sí? Las ovejas no funcionan si no hay pastor enfrente de ellas, guiándoles. Ellas son muy dependientes de escuchar esa voz. Y cuando una oveja se sale de la manada, ¿sí? Cuando se va del conglomerado de ovejas, la oveja tiende a perderse con mucha facilidad, ¿sí? Tiende a perderse, no tiene algo para defenderse, no tiene manera de defenderse, queda expuesta, ¿sí? Y queda expuesta incluso a no encontrar ni siquiera comida, ¿sí? Entonces una oveja sola tiene muchas probabilidades de morir, ¿sí? Por esa razón, cuando un pastor llegaba en la tarde y se daba cuenta que alguna de sus ovejas se había extraviado, ¿qué hacía? Pues dejaba a las otras ahí en el redil y él iba a buscar a aquella oveja. ¿Por qué? Porque era un animalito muy necesitado. Bueno, Dios nos compara a nosotros con eso. Cuando él volteaba y veía esto, veía esta condición en el pueblo. Dice, hay muchas personas, hay mucha necesidad y el asunto es que los veo desamparados. El asunto es que están extraviados. El asunto es que al igual que una oveja no tiene la capacidad de alimentarse correctamente. Al igual que la oveja no tiene la capacidad de defenderse como es apropiado. Entonces es crucial ir y buscarle. Jesús mira y siente compasión por estas multitudes. Voltea y mira y se da cuenta de ello. Nosotros somos comparados con eso. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo soy el buen pastor. Él es el buen pastor. Lejos de Él, usted y yo no tenemos esperanza de vida. Usted y yo no tenemos posibilidad de salir adelante. Podemos ser engañados, podemos ser devorados, podemos ser todas esas cosas lejos de la cobertura del buen pastor. Jesús está volteando y está viendo. Eso es lo que Él estaba haciendo. Y nos deja en claro, cuando usa esta analogía, nos deja en claro a qué se refiere. Él se refiere, dice y da este resumen,
recorría Jesús todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía cuando recorría las ciudades y aldeas? Hacía algunas cosas, que era enseñando en las sinagogas de ellos, ¿sí? Entonces, enseñando es una de las maneras en las cuales el Señor nos mantiene protegidos, nutridos. Es el alimento espiritual para nuestra vida, ¿sí? Es la manera de que nosotros podamos alimentarnos apropiadamente. Dice, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, la proclamación del evangelio de Dios. Cuando va y se anuncia, no solamente en una enseñanza, no solamente a hablar acerca de lo que es, sino también proclamarlo al que no está siquiera presente, al que está en la calle, al que está en el trabajo, al que está ahí cerca de nuestra casa, al que está dentro de nuestra familia pero que no conoce a Cristo. La proclamación. ¿Y qué más hacía? Dice, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hermano, por supuesto que este pueblo tenía dolencias físicas y Jesús venía y sanaba también con poder las dolencias físicas, las enfermedades dentro del pueblo. Pero también cuando habla de dolencias, está hablando de debilidad, está hablando en alguna de las acepciones de la palabra original en griego, decía desánimo, ¿sí? Cuando algo es débil o desanimado. Muchas veces, hermano, usted voltea a ver y las personas tienen esta necesidad y esta debilidad, ¿sí? En el corazón hay todo eso, cuando estás separado de Cristo. Cuando nosotros, mire, nosotros mismos lo experimentamos, porque, y lo tengo que recordar, porque a veces llevamos tanto tiempo adentro de una iglesia que se nos olvida nuestra condición cuando llegamos a Cristo, ¿sí? Pero si usted recuerda su condición y si usted voltea a ver las personas alrededor, usted se va a dar cuenta que en el corazón del ser humano hay debilidad. Y no estoy hablando de debilidad por el pecado, hay debilidad de fuerza en el alma del ser humano. El ser humano busca lo que sea para aferrarse a algo y sentirse que está bien, ¿sí? Lo podemos buscar en la realización personal. El ser humano busca autorrealizarse, busca hacer cosas para sentirse bien, para sentir que está muy bien. A lo mejor puede ser dentro de una familia. Dice, el día que tenga mi familia, ese día todo será perfecto. Amado, esa no es la solución, son soluciones temporales solamente. ¿Por qué? Porque si tiene una bonita familia pero no tiene a Dios en el corazón, aún habrá debilidad en su vida, aún habrá enfermedad en su corazón, aún habrá necesidad en su alma de algo más allá. Ok, lo voy a buscar en la seguridad económica, ¿sí? Sabes, eso también es engañoso. Es una solución momentánea a ciertas cosas, ¿sí? Te hace sentir poderoso, te hace sentir independiente, te hace sentir todo lo que tú quieras, pero no te va a dar una estabilidad duradera. Las soluciones humanas tienen una característica, y es que generalmente cuando nosotros nos enfocamos en nuestra solución humana, esas soluciones tienden a ser temporales. Esas soluciones tienden a tener un periodo muy corto de vida, ¿sí? De días, años tal vez. Pero ¿qué son 100 años comparados con la eternidad? O sea, realmente nuestras soluciones no van más allá de eso. Entonces, voltear y ver esta parte nos hace a nosotros conscientes ¿de qué? De que necesitamos de Dios. Usted puede voltear y ver a la persona más exitosa que pueda haber a criterio suyo, ¿sí? Allá afuera, y le garantizo que esa persona tiene necesidad de Dios. Y que si no tiene a Dios en el corazón, no existe nada, hermano, que pueda suplir aquello. No va a haber plenitud, no hay sentido en la vida de una persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque se acaban sus días en la tierra y se perdió el sentido. No hay más allá. Jesús volteaba y veía esto. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Enseñarles, predicarles y sanarles, ¿sí? Él viene y voltea y hace todo eso y les mostró cómo hacerlo. Él viene y hace todas estas cosas. Cuando nosotros llegamos a ese punto, Él mira con compasión y entonces Él hace algo. Fíjese, versículo 36, vamos a leerlo una vez más. Mateo 9:36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces
dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Y dice algo importante: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Quién es el Señor de la mies? Juan nos habla, ¿verdad? Nos habla acerca de la vid verdadera, que es Jesús, ¿sí? ¿Y quién es el labrador? Dice: mi Padre es el labrador y ustedes son los pámpanos, ¿sí? Entonces rueguen al Señor de la mies, rueguen al dueño de la cosecha, rueguen. ¿Qué es lo que hay que rogar? Dice que envíe obreros a su mies. ¿Para qué? Si tú lees el capítulo 10, todo el capítulo 10, ¿qué está haciendo Jesús? Jesús está enviando a sus discípulos. Entonces, hermano, es la iglesia la respuesta de Dios para la necesidad humana, ¿sí? O sea, Jesús vino, caminó entre nosotros, fue a la cruz, murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y está sentado a la diestra del Padre y regresará un día por su iglesia. Amén, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa el día de hoy? ¿Sí? Oh, es que la gente necesita de Cristo, ¿verdad? Señor, ¿no podrías bajar otra vez para que vayas y le prediques, ¿verdad? Y le ores y lo sanes, ¿verdad? Y estés con él y le abraces. ¿No podrías hacer eso, Señor? Y Jesús voltea hacia nosotros y dice: espérame, yo ya solucioné eso. Yo ya estuve previendo esa parte desde antes. Jesús voltea y habla y pone esta necesidad en oídos de sus discípulos. Y le dice: rueguen, oren al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies. Cuando está hablando de esto, hermano, el campo es delicado en cierto sentido. ¿Por qué? Tiene su tiempo para todo, ¿verdad? Hay un tiempo de sembrar, hay un tiempo de regar, ¿verdad? Hay un tiempo de poder cuidar todo lo que está ahí, de quitar hierba tal vez, no lo sé. Todo lo que implica eso, pero hay un tiempo delicado que es el tiempo de la cosecha. Y depende de lo que alguien vaya a cultivar, puede ser más delicado, ¿verdad? Hay un periodo de tiempo en el cual se tiene que cosechar. Si no se cosecha, se puede echar a perder el fruto ahí mismo en el árbol, en la planta, sin que nadie lo recoja. Y el día que lo quieran recoger, ya no sirve de nada, ¿sí? Jesús habló a nosotros y Él dice: ustedes dicen, aún faltan tantos meses para la siega, pero yo les digo que los campos ya están listos, ¿sí? Aquí Jesús dice: ya está la cosecha, ¿sí? ¿Qué es la cosecha? La necesidad en las personas, ¿sí? ¿La necesidad de qué? Del reino de los cielos siendo establecido en la vida de las personas. Cuando esto está ocurriendo, dice: rueguen al Señor para que haya obreros que vayan y hagan esta labor de cosecha. Entonces Jesús encomienda y les dice y les da todas las instrucciones. Ahí en el capítulo 10 comienza a hablarles, los llama, Él establece apóstoles, Él les dice: mire, ustedes van a ir, hagan esto, no hagan aquello, les va a pasar esto, va a pasar esto otro. Esto es lo que les debe motivar a ustedes, ¿verdad? Y termina todo ese capítulo haciendo toda esta enseñanza con ellos, ¿sí? Diciéndoles aún hasta las recompensas que habría. Entonces vemos a Jesús estableciendo esta parte. Cuando nosotros vemos lo que Jesús está haciendo, nos damos cuenta de algo. Saben, a veces nosotros como iglesia hacemos muchas cosas, ¿sí? Pero la pregunta es: ¿por qué hacemos las cosas? ¿Sí? Podemos hacer muchas cosas. De hecho, al final de este evangelio encontramos a algunos que llegan delante del Señor en aquel día, es decir, el día del juicio. Dice: en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos tantas cosas. Y yo les voy a decir: yo nunca los conocí, alejados de mí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ahora, podemos cuestionar muchas cosas respecto a eso. Y creo que la más importante es: ¿cuál era la motivación de aquellas personas? ¿Por qué razón estaban haciendo las cosas aquellas personas? Aquellos que llegaron un día delante de Jesús y Jesús dijo: yo no los conozco, no sé quiénes son, ¿sí?
¿Por qué hacían las cosas? ¿Sí? Porque es algo serio, hermano. ¿Sí? Porque un día usted y yo estaremos delante del Señor y queremos escuchar esas palabras o esa frase de bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Queremos escuchar eso. No queremos escuchar siervo malo y negligente, ¿verdad? No queremos escuchar eso. No queremos escuchar, quítenle lo que tiene, dénselo al que tiene más y ya échenlo afuera. Eso no queremos oír, ¿sí? Entonces sí es algo importante en nuestra vida, pero es importante la razón por qué hacemos lo que hacemos. ¿Por qué predicamos? ¿Por qué oramos por enfermos? ¿Por qué acompañamos personas en procesos? ¿Por qué enseñamos? ¿Sí? Vamos a enseñar, fíjese, le adelanto, está en los anuncios, pero el 25 de enero, que es el miércoles, de este miércoles en 8, reiniciamos los servicios entre semana, ¿sí? El 25 de enero, pero va a ser un poquito diferente. Lo vamos a hacer, es un servicio, pero lo vamos a hacer en casa del pastor, ¿sí? Entonces, pero es el servicio. Vamos a tener oración, alabanza, vamos a tener enseñanza y vamos a comenzar con el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, su teología y su mensaje. Vamos a ver todos los capítulos del libro de Apocalipsis, ¿sí? Y ahora, ese es un tema que a muchas personas les puede llamar la atención. La pregunta, yo le decía a mi esposa, bueno, ¿por qué le llama la atención a las personas? ¿Sí? Y es importante la razón, ¿sí? Es importante los motivos que hay en nuestro corazón, para lo que sea, ya sea para aprender de Apocalipsis, ya sea para orar por alguien, ya sea para venir a la iglesia. Es importante, es determinante lo que hay como intención en nuestro corazón. Jesús habla y les llama a ellos y les dice, hay algo que hacer. Pero lo primero que nosotros vemos es que Jesús dice, vio las multitudes y que tuvo compasión por ellos. La primera cosa que nosotros debemos tener como discípulos de Jesús es compasión por las personas. Si hago 1000 cosas, dice 1 Corintios 13, ¿verdad? Si yo le diera de comer al necesitado, si yo diera mi cuerpo para ser quemado por otros, ¿verdad? Si yo invirtiera todo lo que soy, todo lo que hay, me negara a mí, ¿verdad? Por otros, pero no tengo amor, ¿qué dice la Escritura? Pablo nos escribe en esa carta y dice, de nada me sirve si no hay amor en nuestro corazón. Si lo que me motiva no es el amor hacia los demás, no sirve de nada lo que sea que yo haga, por muy piadosa que sea esta obra, ¿sí? No puede funcionar de esa manera. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es un reino que camina en el amor de Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces el reino de los cielos no funciona como debe funcionar si no está presente el amor de Dios en nuestro corazón. Primera cosa, yo no puedo ir y ser grato, un olor fragante delante de Dios, si en mi corazón no hay compasión hacia los demás. ¿Por qué? Porque entonces estaré haciendo las cosas por otro motivo muy diferente al amor. Cualquier obra buena que yo haga no sirve de nada porque no está motivada por el amor. Y mire, ese es importante, este principio. ¿Por qué? Porque si usted no alcanza a ver la necesidad que hay a su alrededor, usted se va a dar cuenta, usted puede tener un indicativo de que su vista está desviada o enfocada en otra cosa que no es el Señor. Porque cuando nosotros estamos empapados del Señor, cuando estamos nosotros caminando con Cristo, nuestra perspectiva es la perspectiva de Cristo. Cuando usted y yo caminamos con el Señor, cuando estamos nosotros en intimidad con Dios, entonces usted va a voltear y se va a dar cuenta de la necesidad que hay alrededor. Jesús veía esa necesidad. Jesús tenía compasión por las personas. Hermano, si usted no tiene compasión por los que están alrededor, y no hablo solamente de los buena gente, ¿verdad? No hablo solamente de los que nos caen bien, no hablo solamente de ellos. Si usted no voltea y mira esas personas que son bastante difíciles, esas personas que son tercos, esas personas que son burlones, esas personas que nos hacen la vida de cuadritos, si usted no alcanza
a ver la necesidad de Dios que hay en el corazón de la persona, algo está desenfocado en su vida. Algo no está apuntando correctamente. Es necesario que usted y yo tengamos compasión antes de cualquier otra cosa. Cuando usted voltea y mira una necesidad y se da cuenta y es consciente de esa necesidad, hay compasión en nosotros. ¿Qué causa en nuestro corazón? El saber que millones de personas se están muriendo sin Cristo. Es más, si nos vamos a un sentido más global, que miles de millones de personas se están muriendo en este planeta sin Cristo. ¿Qué causa en su corazón? ¿Qué causa en su corazón saber que hay tanta gente en esta ciudad que está viviendo un infierno en vida? Y con esto no estoy negando la existencia del infierno, nada más estoy usando una imagen, ¿verdad? No es cierto esto de que no, el infierno no existe, el infierno lo viven aquí. No, es otro asunto, hermano. Pero, ¿qué siente usted de saber que gente está viviendo un infierno en esta tierra, en sus casas, en sus matrimonios, en su vida personal? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no conoce a Cristo. ¿Qué causa en usted? Voltear y darse cuenta que alguien es como es porque no tiene a Cristo. ¿Qué causa en su corazón? En el corazón de Jesús causó compasión. En el corazón de Dios causa esta compasión. Una compasión tan grande que movió al Señor a bajar de su trono en los cielos, tomar un cuerpo humano, caminar entre nosotros, ser humillado hasta lo más bajo, ir hasta la cruz, resucitar y ascender a los cielos con tal de dar una respuesta a esa necesidad humana. ¿Sí? Sí, pero yo no soy Dios, pero es llamado a ser como Cristo. Es llamado a ser como Cristo. Apúntele parte de las reglas del reino de Dios. ¿Sí? No, esa es mi manera, esa es su manera. ¿Qué causa en su corazón? La primera cosa que debe haber y que es un síntoma de que estamos caminando con Dios es que hay compasión en nuestro corazón. ¿Qué tal está la compasión en nuestro corazón? ¿Sí? Ahora, Jesús nos muestra que no solamente se queda ahí en compasión. Alguien podría decir, ok, tengo compasión, digo, ay, pobrecito, corro a hacer algo, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo Jesús? Jesús era un hombre de oración. Jesús era un hombre que pasaba tiempo en oración. Y lo primero que Jesús hace, dice, miren, ¿sí? Tiene compasión, porque mira las multitudes. Y entonces les llama y les dice, ¿saben qué? Después de mostrarle esa necesidad para causar compasión en ellos, Él les dice, oren, rueguen, pídanle al dueño de la mies que envíe obreros. Entonces, lo segundo es nuestra dependencia de Dios. ¿Se acuerda usted del libro de Nehemías? Lo hemos estudiado algunas veces, el libro de Nehemías, pero hay una constante, y a mí me encanta ver esa constante en Nehemías, que cuando él miraba una necesidad, de entrada, cuando él pregunta con mucha alegría, ¿cómo está? Oye, ¿cómo está el rancho? ¿Qué tal está allá la gente en Jerusalén? ¿Verdad? ¿Cómo está todo aquello por allá? Él contento, ¿verdad?, de ver paisanos. Y cuando le dicen, ¿sabes qué? Está para llorar, ¿sí? Literalmente lloró Nehemías. Le dice, las murallas están caídas, la ciudad está a merced de cualquier bandido que llega y roba y asalta, no puede prosperar la ciudad, las familias están sufriendo por esto, ¿verdad? Hay una gran necesidad, está muy triste. Entonces Nehemías llora por eso, se entristece tanto, hay compasión por aquellas familias que él en su vida había visto. Él nunca había visto allá nada, ¿sí? Pero aún así él ama y tiene compasión. ¿Y qué hace? Ora al Señor. Y cuando lo vemos encomendado a reconstruir las murallas de la ciudad, usted lo va a ver que tuvo varias ocasiones en las cuales él enfrentó dificultades, ¿sí? ¿Y qué hizo antes de resolver las dificultades? Iba delante de Dios y oraba y decía, Señor, mira lo que nos está pasando esto, está pasando aquello, ¿sí? Iba y oraba. Y después él caminaba y actuaba en aquello que Dios le había puesto enfrente. Entonces, lo primero es, usted y yo necesitamos tener compasión. ¿Y cómo encontramos compasión? En nuestra comunión con Dios. Cuando usted y yo tenemos comunión con Dios,
automáticamente compasión comienza a gestarse en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa es la naturaleza de Dios. Pasamos tiempos cercanos a Dios, nuestra naturaleza se empieza a moldar a la naturaleza de Dios. Nuestro corazón, nuestra alma comienza a abrazar aquello. Deje de pasar tiempo con Dios y comience a abrazar lo que usted quiera. Filosofías de este mundo, ¿verdad? Filosofía de su comadre, de quien sea, ¿sí? ¿Y qué cree que va a pasar? Usted va a empezar a hacerse como aquellas personas, ¿sí? Usted va a empezar a escuchar y usted va a empezar a creer aquello y a empezar a vivir de acuerdo a aquellos principios. Pero Dios nos llama a caminar con Él, a vivir con Él y que haya compasión. Cuando nosotros tenemos compasión, lo primero que hace un discípulo es llevarlo delante de Dios en oración, ¿sí? Y ahora, ojo, la cosa no queda ahí porque hay varios cristianos que usted le dice, oye, mira, hace falta esto. Vamos a orar, ¿verdad? 3 años después, ¿verdad? Los niños pobres que vivían allá siguen teniendo hambre, o a lo mejor no porque ya se murieron de hambre, ¿verdad? Y, oye, ¿qué te ha dicho? No me ha dicho nada, ¿no? Vamos a esperar y vamos a orar todavía. Amado, cuando hablamos de orar, estamos hablando de una actitud de vida. Orad sin cesar. Usted vive en una constante comunión con Dios. Es decir, hay algunas cosas para las cuales usted va a esperar un tiempo de Dios, escuchando dirección y respuesta. Hay otras cosas que usted ya sabe porque vive cercano al Señor y usted simplemente lo lleva y lo pone en las manos de Dios y camina en aquellas cosas, pero nunca lo hace en su propia fuerza. Usted siempre lo pone en las manos de Dios, ¿sí? Entonces lo que dice Jesús es: oren al Señor de la mies. ¿Para qué? Para que envíe obreros, ¿no? ¿Y qué cree? A partir del capítulo 10, pues viene aquella cosa. Pues, mira, me acuerdo de una pastora de un poquito más arriba, aquí en el estado, que alguna vez nos platicaba, y creo que le he platicado esta anécdota o historia. Esta pastora, esta hermana, estaba orando y orando constantemente. Señor, sentí una carga esta hermana por Medio Oriente, ¿verdad? Y tenía este corazón, ¿verdad? Señor, llévales el evangelio, Padre, que ellos te conozcan, Señor, que ellos vean la verdad, amén. Y estaba orando y estaba orando. Y entonces un día llega su hija y le dice: mamá, fíjate que conocí a estos misioneros y a esta agencia misionera y me están invitando a ir a Medio Oriente para llevar el evangelio. No, le dice ella. Pero mamá, mira, no vas, es muy peligroso. ¿Sí? Todos los papás somos así, cuidamos a nuestros hijos. Efectivamente, si no era algo tan sencillo, ¿no? Y era algo peligroso. Pero ella platica, dice la hermana, dice: llegó un momento en el cual yo ya no podía orar porque cada vez que doblaba mis rodillas, Dios me inquietaba. Hasta que un día que Dios me decía: pues no tenías tanta necesidad por Medio Oriente. No estabas orando y diciendo, llévales el evangelio. Les quiero llevar el evangelio, ¿sí? ¿Por qué lo detienes? ¿Sabes? Ella entendió y ella le dijo a su hija: perdóname, hija, si Dios te está llamando, ve, ¿sí? Y haz lo que tengas que hacer. ¿Sabes? Cuando nosotros tenemos compasión y oramos, es muy posible que cuando nosotros nos damos cuenta de una necesidad, Dios nos va a comisionar, muchas veces, la mayoría de las veces, a nosotros mismos para cubrir aquello, ¿sí? Lo he dicho en ocasiones, porque hay tantas dificultades dentro de la iglesia, porque hay tanto chisme dentro de la iglesia, muchas veces, ¿sí? Y no estoy hablando de esta congregación, estoy hablando en general de la iglesia, ¿sí? Por supuesto que está incluida esta, ¿verdad? Estoy hablando en general, porque a veces hay todas estas ocasiones en que hay hasta tensión dentro de las congregaciones. ¿Por qué? Porque de pronto están un hermano o una hermana diciendo: oye, no, a mí no me parece que estén haciendo esto. Mira, deberíamos estar haciendo aquello, pero no, ¿por qué no alguien hace? Hermano, no entendemos, ¿verdad? Que cuando Dios nos muestra una necesidad o una carencia, muy probablemente nos está encomendando que usted y yo nos hagamos responsables. Sí, pues yo ya les dije que falta aquello. No, agarre y haga algo, ¿verdad? Es que está muy feo aquí, ¿verdad? Pues agarre una brocha y píntele ahí, ¿verdad? Bueno, pida permiso primero, pero sí me expliqué, ¿verdad? Es que se están muriendo sin Cristo. Pues vaya y predíqueles.
Es que en esta iglesia no hay evangelismo. ¿Y usted qué está haciendo entonces? ¿No? Es que aquí no se ora por los enfermos. ¿Por qué no está orando, hermano? ¿Sí? ¿Por qué no está yendo más allá en lo que Dios le está poniendo como una necesidad por compasión? Cuando usted mira lo que está ocurriendo a su alrededor, usted necesita responder. Pero usted tiene que tener compasión. Usted tiene que tener esa relación de comunión con Dios para orar a Él y encomendarlo en sus manos. Y tercero, usted va a tener acción para poder hacer las cosas. Eso era básicamente lo que Jesús estaba haciendo. Jesús estaba poniendo en ellos, mostrando en ellos la necesidad alrededor. Jesús le estaba diciendo, pero no lo hagan en sus fuerzas, oren al Señor, rueguen al Padre. ¿Sí? Y dijo, y después pongan en acción. Hagan, no solamente se queden en intenciones, en dichos, no solamente se queden en ver la necesidad, porque entonces nos alejamos nosotros del propósito. Porque muchas veces nos quedamos solamente en ver la necesidad y reconocerla, y eso causa conflicto, porque nos brincamos la primera parte, que es tener compasión. Porque lo que nos está moviendo nada más es nuestro gusto personal y no la compasión por la necesidad de las personas. ¿Sí? Y tiene que estar este punto primero. ¿Sí? Jesús viene y los envía. Entonces nosotros encontramos una cosa, que la compasión, hermanos, es el factor multiplicador de la iglesia. La compasión. Si no hay compasión en nuestro corazón, no hay multiplicación. Puede haber multiplicación de números, ¿sí? Más personas, pero estamos hablando de multiplicación de discípulos de Cristo, ¿sí? De discípulos de Cristo. Si no hay una compasión por ellos, usted puede ver en un momento este lugar lleno a más no poder, ¿verdad? Pero si no hay un acercamiento con el Señor, entonces no habrá fruto. ¿Por qué? Porque esa compasión nos lleva a hacer lo que Cristo hizo, ¿sí? O sea, orar por enfermos no es solamente llegar y decir, ay, oré por ti en el nombre de Jesús, amén. Requiere compromiso de nuestra parte, estar ahí, ¿sí? Dios nos llamó a comunidad, no solamente a ir, ¿verdad?, por las calles y ahí haciendo milagros y gloria a Dios. No, nos llamó a estar ahí para otros. Enseñar a otros, predicar a otros requiere mucho más que alguien que quiera plataforma para estar aquí y agarrar un micrófono. Requiere compromiso. ¿Por qué? Porque si hay compasión en nosotros, yo voy a estar preparado para compartirle acerca del reino y del evangelio de Dios a otros. Pero ¿cuántas veces nosotros dejamos eso de lado y no nos interesa prepararnos? ¿Por qué? Pues ni que fuera a ser pastor, ¿sí? Amado, ¿no vas a extender el reino de Dios donde tú estás? Las escrituras no son solamente para aquel que va a ser pastor, ¿sí? Las escrituras son para todo creyente, para anunciar el reino de los cielos. Usted y yo estamos incluidos en ese mandato de Jesús, en esa encomienda de Jesús, de esos obreros que tienen que ir y proclamar el evangelio. Usted y yo necesitamos sentir compasión al punto de decir, soy medio cabeza dura o casi no me entra o batallo mucho, pero me voy a preparar, voy a meditar en la escritura, voy a leer, me voy a apuntar en el curso que van a dar, voy a estar al pendiente, voy a crecer. ¿Por qué? No para ser alguien muy conocedor, sino para ser alguien que cuando una persona tiene la necesidad, yo pueda dar una respuesta de parte de Dios. Porque me queda claro que mis propias respuestas humanas no sirven más que para aliviar un ratito, ¿sí? Mis consejos de gurú de programa de televisión de la mañana no sirven más que para ese día, hermano. Y a veces somos así. A veces somos carentes de un consejo sólido. ¿A qué me refiero con esto? Un consejo que esté alineado a la voluntad y a la palabra de Dios, ¿sí? Necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos buscar aquello. Pero no lo haremos si no hay primeramente compasión en nosotros. Entonces hay tres cosas que Jesús está estableciendo acá: compasión, oración y acción, ¿sí? Esas tres cosas deben estar presentes en la vida de sus hijos. ¿Quiere ver eso? Usted va a ver entonces esas cosas increíbles que Dios hizo en esta tierra, cómo caminó, cómo anduvo, cómo oraba, cómo enseñaba, cómo predicaba. Todo eso es encomienda para nosotros, sí. Pero estas tres cosas deben estar en nuestras vidas: compasión, oración y acción, ¿sí?
Póngase de pie en esta mañana. Vamos a estar leyendo y estudiando estas semanas acerca de este pasaje. ¿Qué es lo que implica ese llamado a Jesús? No es un llamado solamente para los apóstoles, ¿sí? Porque en un sentido apóstol significa enviado. Y usted y yo somos enviados, hermano. Yo no quiero que usted llegue así, ya dijo el pastor que soy apóstol, ¿verdad? No, estamos enviados por Jesús como embajadores del reino de los cielos. Enviados a sanar heridas del alma, a sanar condiciones en el corazón, a sanar los estragos que el pecado ha hecho en la vida de las personas, a enseñar a otros, a predicar, a anunciar el evangelio del Señor. Amén. Yo lo voy a invitar, cierre sus ojos y vamos a orar al Señor y pedirle que Él bendiga nuestra vida y nos dé esa compasión. Amado Espíritu Santo, te pedimos en esta mañana, abre nuestros ojos para poder ver lo que tú ves, Señor. Abre nuestros ojos para poder ver la necesidad que hay a nuestro alrededor, Señor, en tal punto que nos conmueva para poder comprometernos, Señor Dios, contigo, a amar, Señor, a nuestro prójimo. Poder hacer, Señor, como aquel samaritano cuando va por el camino y se encuentra a alguien, Señor, medio muerto en el suelo. No pasar de largo, sino poder tener compasión. Una compasión que nos lleva a nosotros a invertir nuestros recursos en aquella persona, poder tomarnos el tiempo y desviarnos y llevarlo a donde han de ser sanadas sus heridas, que es en tu presencia, que es en tu palabra, Señor. Y poder estar ahí y más aún decir, dele todo lo que necesite y lo que falte yo se lo pago. Poder estar dispuesto, Señor, a ir más allá, Dios. Causa en nosotros esta compasión, porque queremos ver tu reino obrando en esta tierra, porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor. Queremos ver, Señor, ese reino a través de nuestras vidas. Queremos vivir en este reino, Señor Dios. A través de nuestras vidas experimentar lo que tú nos enseñas en tu palabra. Pon en tu iglesia, Señor, un corazón de obreros, Señor, de siervos tuyos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Amén. Aleluya. Yo creo, y se lo digo con todo mi corazón, yo creo que Dios está levantando hombres y mujeres. Dios lo ha hecho a lo largo de las generaciones, pero en este año, en esta casa, ¿sí? Dios está levantando y Dios está buscando consolidar nuestros corazones en Él. No solamente para decir, somos un montón, ¿verdad? No, hermano. Para saber que Dios está obrando en nosotros, a través de nosotros, en la eternidad. Y que podemos verlo y que lo vamos a ver obrando en nuestro pueblo, ¿sí? El Señor tiene compasión de esta ciudad, de este país, de esta tierra. Y usted y yo somos llamados para hacer la obra del Señor. Amén. Dios le bendiga en esta mañana.